y de Kate. Ellos son esposos. Anoche estuvieron con nosotros en la Noche Joven. Tuvimos un buen grupo de jóvenes aquí y ellos estuvieron compartiendo sus canciones y la palabra del Señor. Les agradecemos mucho. Ahora más adelante vamos a hablar de qué vinieron a hacer ellos aquí a Colombia y cómo fue esta semana que estuvieron acá. Bien, quiero invitar a los niños que todavía están en el templo que puedan ir a sus clases, pueden ya ir allá. También a los chicos de GAP, 12 y 13 años, los profesores los están esperando para la clase. Ya pueden subir a sus clases en este momento. Esta semana también fue una semana de muchas visitas. No solo los chicos de Michigan nos acompañaron, sino que aquí en la iglesia tuvimos la bendición de ser parte de la Conferencia Internacional para Pastores y Líderes. Y tuvimos líderes y pastores de toda la ciudad. En este recinto estuvimos escuchando la palabra del Señor, los desafíos que nuestro Señor tiene para el liderazgo en cuanto a la predicación expositiva y algunos temas de interés en el ejercicio pastoral. Para eso tuvimos pastores invitados muy queridos. Estuvo el pastor que predicó en el primer servicio, el pastor Michael Mahoney. Él estuvo compartiendo con nosotros, Kevin Edwards, Fernando Jaimes y otros pastores más. Fue un tiempo muy especial. Y hoy contamos con la compañía de uno de los expositores de esta conferencia tan importante. Contamos con la compañía del pastor Henry Tolopilo. El pastor va a estar compartiendo hoy la palabra del Señor con nosotros. Él sirve como pastor del ministerio hispano en la iglesia Grace Community Church en California. Escribe y adapta los mensajes de esta iglesia, mensajes del pastor John MacArthur también al idioma español. Y actualmente es presidente del ministerio A Tiempo y Fuera de Tiempo. Le damos una cordial bienvenida al pastor Henry Tolopilo. Bienvenido. Bueno, gracias. Me es grato estar con ustedes en esta mañana. Es una bendición. Tal vez algunos de ustedes han escuchado la predicación a través de la radio, no sé, pero Radio Continente o Nuevo Continente es donde se escucha, creo, aquí en Bogotá, 2 veces por día. Y es un placer estar con ustedes hoy. Y esta semana estuvimos en esta linda iglesia compartiendo la palabra de Dios con pastores y líderes de congregaciones de Bogotá. Y estamos en esta mañana juntos como iglesia, como congregación, y vamos a abrir la palabra de Dios. Ahora les invito a abrir sus Biblias al capítulo 9 de Lucas. Capítulo 9 de Lucas. En este pasaje encontramos realmente el corazón del Evangelio y vamos a dar lectura a los versículos del 23 al 26. Lucas 9, versículos 23 al 26. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. El Evangelio de Jesús, que normalmente se predica, es muy distinto a lo que encontramos en las palabras de Jesús aquí. Los evangelistas, por lo general contemporáneos, a menudo presentan a un Jesús como redentor que se encuentra esperando con ansiedad que alguien le invite a entrar a su corazón. Sin duda esta imagen proviene tal vez de una interpretación equivocada de Apocalipsis 3:20 que dice: el Señor, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta no es una invitación a recibirle como Salvador en el corazón, sino que es una referencia a la puerta de la iglesia en Laodicea, y Jesús se dirige a esa iglesia, y Jesucristo en este contexto quiere entrar a la iglesia, que la había dejado a un lado.
El Nuevo Testamento presenta a Cristo como el que invita, quien confronta al pecador, le llama a arrepentimiento, le llama a creer y volverse de su pecado y abrazarle como Señor y Salvador. Si tú quieres venir a Cristo y gozar de vida eterna, saber que tus pecados son perdonados, esta es la invitación de Jesús. Versículo 23, otra vez, Lucas 9. Decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Jesús invita al pecador y estas son las condiciones. Y esto es lo que se requiere de un discípulo de Jesús: negarse a sí mismo, tomar la cruz cada día y seguirle. Esto se encuentra en el centro del Evangelio. Ser cristiano, seguir a Cristo, no es algo fácil. Mateo, el recaudador de impuestos, primero y luego los discípulos del Señor, nos constituyen una ilustración con su propio testimonio del costo de seguir a Cristo. En Lucas 5, 27, no tienen que buscarlo, lo leo, vemos estas palabras: después de estas cosas salió, este es el publicano llamado Leví, que es otro nombre para Mateo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo el Señor: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Mateo, en contraste al joven rico, por ejemplo, que se encuentra ya en Lucas 18, dejó todo lo que poseía y siguió a Cristo. ¿Qué quiere decir dejar todo? Obviamente, seguir a Cristo no es simplemente levantar la mano en una reunión evangelística, sino que Jesús nos enseña que seguirle a Él, ser cristiano, demanda mucho más. ¿Qué quiere decir dejar todo? Realmente tiene que ver con todo lo que uno desea para sí mismo. En Lucas 9, el versículo 25, leemos: pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Por supuesto, este es un caso hipotético. Nadie puede ser dueño de todo el mundo. ¿Qué es lo que esta persona tendría si fuera dueño de todo el mundo? De acuerdo a 1 de Juan 2:15, esto es lo que tendría. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, dice Juan, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, lo que Jesús dice, que si uno obtiene todo lo que desea en este mundo, todo lo que el mundo ofrece, hace un pésimo negocio, ya que pierde lo más preciado, que es el alma. Entonces, si alguien quiere salvar su alma, nos enseña Jesús, y seguirle a Él debe negarse a sí mismo. Esta es la invitación, este es el llamado, una actitud de penitencia, de contrición, de pobreza de espíritu, de tristeza por su pecado. El principio se declara en el versículo 23. La paradoja en seguir a Cristo, ya vimos, se encuentra en el versículo 24, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, dice Jesús, la salvará. Si alguien se afana por salvar su vida en este mundo y lo que el mundo ofrece, entonces esa persona pierde su vida. El que está dispuesto a perder todo por causa del Señor, salva su vida para la eternidad. Los únicos que entran al reino de Dios son los que abandonan todo por el Señor. El mensaje del Evangelio, entonces, no es un mensaje fácil de aceptar. Pero este es el mensaje que el Señor Jesús continuamente predicó durante su ministerio aquí en la tierra. Este pasaje de Lucas 9 no es un pasaje único, no es un pasaje aislado. En Mateo 7:13 encontramos estas palabras, por ejemplo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Noten que
la mayoría de las personas no van a entrar al cielo. Son pocos los que la hallan. Estas palabras se encuentran al final del Sermón del Monte y que encierran el mensaje puro del Evangelio. Cristo invita a sus escuchas a ser salvos. Y el Señor nos dice que existen dos posibles caminos y puertas. Uno que lleva a la vida eterna y otro que lleva a la perdición. ¿Cuál es el camino y la puerta que lleva a la vida? Jesús claramente responde a esta pregunta en dos ocasiones. Varias ocasiones, pero particularmente en Juan 10:9 dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. La puerta es Cristo. En el mismo Evangelio Jesús dice en el capítulo 14, versículo 6, Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Cristo es el camino entonces que conduce a la vida. Pedro en Hechos capítulo 4 repite lo mismo, ese sermón registrado en el capítulo 4 de Hechos, donde Pedro dice: en ningún otro hay salvación, refiriéndose a Cristo Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser ¿qué? Salvos. El mensaje de Pablo es idéntico. En 1 Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese? Jesucristo, hombre. El mensaje del Evangelio de Jesucristo es claro y es exclusivo. Algunas personas piensan que ser cristiano es muy exclusivo. Decir que Jesucristo es el único camino es muy limitado. Y piensan que los creyentes, los en Cristo Jesús, somos unos cerrados por hablar y pensar de esa manera. Pero no tenemos otra opción. Eso es lo que el mismo Señor Jesús nos enseña y nos dice. No hay varios caminos a Dios. No hay varios caminos al cielo. No existen varias alternativas para salvación. Hay uno solo. Existen realmente dos religiones en el mundo. Dos tipos de religión. La religión de la gracia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, que lleva a la vida, y la religión de las obras, porque todas las religiones fuera del Evangelio de Cristo se ganan el cielo por medio de sus obras, por medio de sus hechos, por medio de sus méritos. En otras palabras, la religión que enseña que el hombre puede ganarse la salvación por medio de lo que él pueda hacer, sus esfuerzos. Claramente nos dice Pablo en Romanos 3:20 que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Noten que todas las religiones humanas, no importa qué forma externa o nombre tengan, es ese tipo de religión. Se basan en su sistema de esfuerzos, ritos para alcanzar a Dios. Dios solo salva a los que vienen a Él por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Eso es exclusivo? Claro que lo es. Él es el único camino. No puedes ir al cielo a menos que entres por la puerta estrecha. Y esa puerta, como vimos, es Jesús. No hay varias puertas al cielo. La salvación, entonces, no es fácil. La puerta a la salvación es estrecha y el camino angosto. Y dice Jesús, pocos son los que se salvan. Pedro, en 1 Pedro 4:18, dice: ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Es una pregunta que él mismo contesta. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? En Jeremías 29:13, Dios dice: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios es encontrado por aquellos que le buscan con todo el corazón. La salvación, la vida eterna, no es para aquellos que simplemente quieren mejorar su vida. La salvación es para aquellos que vienen a Dios con contrición, reconociendo su pecado y abandonan todo por Cristo. Esto es buscarle a Él con todo el corazón. ¿Por qué es difícil seguir a Cristo? Porque va en contra de todo aquello que por naturaleza los hombres queremos. Y buscamos la vida, los deseos de la carne, la lujuria, el poder, el prestigio,
influencia, respeto. Eso es todo lo que busca el hombre. Y el hombre busca lo que le conviene, lo que él desea, siempre. ¿Se acuerdan el joven rico que se acercó al Señor Jesús? Esto se encuentra en el capítulo 18 de Lucas, que le hace la pregunta: Señor, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Buena pregunta. El Señor habla, entonces guardarás esto, los mandamientos, y le habla de los mandamientos. Y de repente el joven rico dice: bueno, pero yo he hecho todo esto desde mi juventud. En otras palabras, él dice: ya la hice, así que puedo entrar. Y Jesús le responde: solamente te falta una cosa. ¿Se acuerdan? Toma todo lo que tienes, véndelo y ven y sígueme. El problema de este joven rico no eran sus riquezas. El problema de este joven, como es el problema de todo ser humano, es que su actitud para con las riquezas era primordial. Él amaba las riquezas más que realmente la salvación. Y Jesús lo que está diciendo es: vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Eso es negarse a sí mismo. Eso es estar listo a tomar la cruz. No es que Jesús quiere que cada uno de nosotros seamos pobres, no, esa no es la intención. Lo que está enseñando Jesús es que lo que cuenta es la actitud del corazón para con las cosas del mundo. Él es primero. Este muchacho, nos dice el pasaje, que se dio vuelta y se fue triste porque sus posesiones eran muchas. ¡Qué tragedia! Amó más las riquezas, amó más al mundo que lo que el Señor le ofrecía, que era el camino, la verdad y la vida eterna que él supuestamente estaba buscando. Pueden observar que Jesús una y otra vez en los evangelios presenta entonces un evangelio difícil de aceptar. En Juan 6, capítulo 6 de Juan, nos dice el pasaje, si bajamos ahí al versículo 51, que Jesús está enseñando acerca de sí mismo, que yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y continúa el Señor Jesús hablando de lo que quiere decir comer su carne, creer en Él. ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Está hablando en términos literales? Obviamente que no. ¿Está hablando de canibalismo? Obviamente que no. Por supuesto que no. El Señor está diciendo que el que viene a Él debe creer, abrazar todo acerca de Él, su persona, sus palabras, su obra. Él es la única puerta a la vida. No hay otra. Él es el alimento singular para el alma humana. Él es el pan de la vida. Y lo que está diciendo Jesús, el que va a venir a Dios, va a entrar al cielo, debe comerme a mí. Eso es una expresión simbólica de creer en Él. Tristemente nos dice el pasaje que de los múltiples discípulos que le seguían, se dieron la vuelta, muchos seguidores, discípulos superficiales, se volvieron atrás y ya no andaban con Él. Qué interesante, porque al inicio del pasaje del capítulo 6 de Juan nos dice el capítulo 1 que le seguía el versículo 1, le seguía una gran multitud. ¿Por qué? Porque veían sus señales y sanaba a los enfermos. Ningún otro ser humano a través de la historia del pueblo judío fue como el Señor Jesús. Hizo milagros, tantos milagros que Juan dice que si él hubiera escrito todos los milagros que Jesús hizo, los libros del mundo no cabrían para contener a todos. Jesús se distinguió por sus milagros y la gente le seguía porque él hacía milagros. Y si bajamos la vista en el mismo capítulo 6 de Juan, el versículo 26, ahora Jesús le responde y le dice: en verdad os digo que me buscáis, no porque hayáis visto señales, eso no fue suficiente, sino porque habéis comido los panes y os habéis saciado. Jesús alimentó a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, una multitud de entre 20,000 y 25,000 personas. Entonces la gente estaba dispuesta a seguir a Jesús mientras hacía milagros, mientras sanaba a los enfermos, mientras les daba de comer. Pero cuando Jesús comienza a hablar de lo que significa creer en Él, abrazar el Evangelio, ahí se dan la vuelta.
Ya no están interesados. Porque el Señor en esencia está diciendo, el que quiera venir en pos de mí, eso es lo que cuesta. Esté dispuesto a seguirme, niéguese a sí mismo, tome la cruz y sígame. Ahora el Señor en ese contexto de muchos discípulos, la mayoría de los cuales eran falsos discípulos o no genuinos, se dirige a sus 11 apóstoles y les hace la pregunta, ¿queréis acaso iros vosotros también? El versículo 67. Y respondió Simón Pedro y dice, ¿a quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Obviamente, esa es la respuesta de un discípulo genuino. Nosotros hemos creído y estamos dispuestos a seguirte. Tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios viviente. En ti tenemos vida eterna. Había uno entre los 12 que era superficial y falso. Ustedes recuerdan, en el versículo 70 el Señor dice, Jesús les respondió, ¿no os he escogido a vosotros los 12 y uno de vosotros es el diablo o diablo? ¿Quién era ese? Su nombre es Judas. Hablaba de Judas Iscariote, dice el versículo 71, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Él había profesado ser discípulo de Cristo, pero no lo era. Era un diablo desde el inicio, era un falso. Y él, por supuesto, representa a todos aquellos que dicen que son de Cristo, que aman a Jesús, pero finalmente le dan la espalda y se van. Él es el primordial. En Lucas 14, las multitudes siguen a Jesús y el Señor se vuelve a ellos y les dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Que no debemos amar a nuestras familias? No. Lo que está diciendo el Señor es que si uno ama cualquier cosa más que a Él, esa persona no está en condiciones ni es capaz de ser discípulo de Cristo. Dice el versículo 27, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Qué manera de presentar el mensaje del Evangelio que es tan distinto a lo que hoy escuchamos. Cristo está diciendo otra vez que para encontrar la vida, para ser discípulo, una persona debe estar dispuesta a perder todo en este mundo, aún sus seres queridos, aún su vida, por el Señor. Tomar la cruz implica estar dispuesto a morir, porque eso es lo que la gente entendía. La cruz era un elemento de muerte. La cruz sabía todo el mundo que era el medio que el imperio romano usaba para ejecutar a criminales. Y eso es lo que dice Jesús. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Abandone todo lo que es preciado para él. Tome su cruz, esté listo a morir por mí y venga. Entonces, sígame. Ese no fue un evangelismo popular donde todo el mundo se sentía cómodo a escuchar su predicación. El Evangelio de Jesús demanda que el oyente llegue al reconocimiento que seguir al Señor requiere abandono, requiere sacrificio personal. La persona que viene a Jesús para salvación es una persona que está consciente de su pecado, está abrumada por su pecado. Y en contra de su naturaleza egoísta se rinde al Señor y clama como el publicano en el capítulo 18 de Lucas, sé propicio a mi pecador. No es simplemente ir a una reunión, levantar la mano, decir que yo creo en Jesús, pasar al frente aún. Eso no es suficiente. El que quiera venir en pos de mí es mucho más que eso. La Biblia nos enseña que esta es la obra del Espíritu Santo en el corazón, convencer a alguien de pecado y de justicia y de juicio. Ahora, cuando venimos al versículo 6 de Lucas 9, notamos la seriedad absoluta con la que el Señor demanda que tomemos su invitación a seguirle. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Noten que el Señor no hace distinción entre su persona y sus palabras. Muchos en esta época y hoy se acercaron
a Jesús o se acercan a Jesús admirando ciertas características de Él como persona, como maestro, como ejemplo religioso, etc. Pero rechazan su mensaje. Jesús no está impresionado con la gente cuando multitudes le siguen porque Él hace milagros o provee alimentos para ellos. Jesús dice que esta separación entre su persona y sus palabras es inaceptable. Si tú admiras a Jesús, pero rechazas su evangelio, no eres digno de ser su discípulo. Si las palabras del evangelio de Jesús son ofensivas para ti y tú las consideras como locura, bueno, entonces el Señor te considera a ti ofensivo. Tú no eres de Él. La admiración de Jesús como un maestro, como un rabino, como un excelente ejemplo a seguir, no es suficiente para ser salvo. Jesucristo salva a aquellos que le confiesan y abrazan su evangelio. Él dice en Mateo 10:32, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Confesar delante de los hombres es ser testigo de quién es Jesús y ser proclamador de su evangelio. Jesús dice que si alguien profesa conocerle, pero no es un discípulo que está comprometido con Él y sus palabras, tal persona realmente no conoce a Dios, no le conoce a Él. No todo el que me dice Señor, Señor, dice en el Sermón del Monte, capítulo 7 de Mateo, no todo el que me dice Señor, Señor, ¿qué? Entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Profesar ser cristiano, decir que uno ama a Jesús, sin esa profesión ser acompañada por una conducta de obediencia a Él, no sirve, no sirve. Tú no has venido a Cristo por el camino angosto y entrado por la puerta estrecha, arrepentido, convencido. Si tú no has hecho eso, entonces tu profesión no te sirve. El Señor Jesús va a venir a esta tierra otra vez. Y cuando Él venga, nos dice Pablo en 2 de Tesalonicenses 1:7, que a vosotros que sois atribulados, esto nos habla a los creyentes, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron, y noten esto, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor regresará por segunda vez para llevar a su iglesia y dar reposo a los que le confesaron y le siguieron en obediencia, y dar, noten esto, retribución, castigo a los que no le conocieron y desobedecieron su evangelio. ¿Por qué no le conocieron? ¿Cómo sabemos que no le conocieron? Porque dice Pablo, no obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si alguien rechaza las palabras de Jesús, entonces no obedece el evangelio, esa persona va a terminar en una eternidad separada de Él. Hay una sola manera de tener vida eterna. Y en el capítulo 17 de Juan, que es la oración intercesora de Jesús por los suyos, leemos estas palabras, Juan 17, 1-3. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Noten eso. Conocer a Dios es tener vida eterna, y la única manera de conocer a Dios es por su Hijo Jesucristo. Es obedeciendo el Evangelio de Jesucristo. El no hacer esto nos coloca en la única otra realidad, que es sufrir perdición eterna, excluidos de la presencia del Señor. Si entendemos eso, entonces pensemos, ¿de qué sirve si ganamos todo el mundo y todo lo que el mundo ofrece y perdemos lo más preciado, que es nuestra alma? ¿Quieres seguir a Cristo?
¿Quieres tener vida eterna? Entra entonces por la puerta estrecha. Ven al Señor, niégate a ti mismo. Toma la cruz. Abandona todo y está dispuesto aún a perder tu vida, si es necesario, y seguir al Señor. El Evangelio de Cristo es difícil, es exclusivo. No es simplemente una profesión de fe en Cristo y decir yo amo a Jesús. El Evangelio de Jesucristo demanda de nosotros sacrificio. Venir a Él con un corazón contrito y humillado y realmente decir, Señor, estoy dispuesto a negarme a mí mismo, todo lo que es precioso para mí, tomar la cruz que implica, Señor, que estoy dispuesto a morir por ti y finalmente, Señor, te sigo. Yo quiero ser tu discípulo. Y esa es la distinción entre un verdadero cristiano y una persona que simplemente profesa serlo. Que el Señor, a todos los que estamos aquí, nos encuentre dentro de lo que es un discípulo genuino. El Señor hable a cada uno de ustedes por medio de su palabra en esta mañana y que les haga pensar, ¿soy realmente de Jesús? ¿Soy realmente un discípulo genuino o soy simplemente un profesante de Cristo? Vamos a orar. Padre, Señor del cielo y de la tierra, en esta verdad tú nos enseñas que tu evangelio no es fácil, pero es absolutamente incomparable y glorioso. Señor, concede arrepentimiento a alguna persona hoy. Ilumina el corazón y mueve a personas a creer tu evangelio hoy. Ten piedad de hombres y mujeres hoy que aún no te conocen. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, la cual es clara. Y, Señor, pedimos que por medio de tu Espíritu tú hables al corazón de cada persona aquí, cada individuo aquí presente. Señor, es tu palabra la que va a hacer el efecto, es tu Espíritu el que va a causar cambio. Y es lo que invocamos. Señor, ten misericordia, obra hoy en cada corazón, en el nombre de Jesús. Amén.